Hola, bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a desarrollar un ejemplo de una turbina térmica que opera con vapor. El caso de estudio es el siguiente. Una turbina de vapor consume 4.540 kilogramos hora de vapor de agua y desarrolla en su eje una potencia de 1.000 caballos de vapor. Las velocidades de entrada y salida son, respectivamente, 60 metros por segundo y 275 metros por segundo. La temperatura del vapor a la entrada de la turbina es de 366 grados Celsius, mientras que un manómetro digital registra 14.923 megapascales. El vapor a la salida existe como una mezcla saturada con una calidad de X igual a 0.8094 y un vacuómetro registra una presión igual a menos 73 kilopascales. Calcular el flujo de calor por unidad de tiempo en kilocalorías hora, que se pierde por la carcasa de la turbina y por los cojinetes. La altura entre la sección de entrada y la sección de salida del vapor se considera igual a 3 metros. La turbina está instalada en la Ciudad de México. El esquema que se muestra en pantalla describe las condiciones de la turbina instalada en la Ciudad de México. La flecha recta de color rojo indica el ingreso de vapor sobrecalentado a la turbina. Los círculos con las letras T y P en mayúsculas indican los instrumentos de medición por los cuales se obtuvieron la temperatura y la presión. La T es para un termómetro y P para un manómetro. A su vez, la flecha en color azul indica la salida de la mezcla, en donde también hay dispositivos de medición conectados. Las flechitas curviadas que vemos en pantalla representan la pérdida de calor a través de las paredes de la carcasa por cualquiera de los mecanismos de transferencia de calor y también representan el calor desperdiciado por efectos de fricción en los rodamientos colocados en el eje. Adicionalmente, se observa una caja reductora que disminuye la velocidad de giro para que el generador eléctrico entregue potencia a 60 Hz. En el caso de México, para otras regiones la potencia eléctrica se produce a 50 Hz. Ahora bien, dado que la presión se obtiene de un manómetro, la presión registrada es manométrica, por lo que se le debe sumar la presión atmosférica local, la cual, de manera aproximada, se calcula con la ecuación mostrada aquí en pantalla, bajo el nombre de PATM. Se observa que la presión atmosférica es función de la altitud. Para la relación que estamos usando, Z es la altura expresada en kilómetros. Al sumar la presión manométrica con la presión atmosférica, se obtiene la presión absoluta, y esta presión es la que se usa en las tablas de vapor de cualquier libro de termodinámica. La Ciudad de México tiene una altitud en promedio de 2.250 metros sobre el nivel del mar. Este dato depende mucho de la fuente que se consulte. Muy bien, al sustituir la altitud expresada en kilómetros dentro de la ecuación, se obtiene que para la Ciudad de México se tiene una presión atmosférica de 77.055 kilopascales. Por lo tanto, al sumar la presión manométrica del vapor a la entrada de la turbina más la presión atmosférica local, se obtiene una presión absoluta de 15.000 kilopascales, o bien 15 megapascales. Quizá estés pensando que la magnitud de la presión atmosférica es poco significativa y que los 15 megapascales se pudieron haber obtenido con un redondeo simple. Y en efecto así es, pero ahora veamos la presión en el condensador para analizarlo. Se dijo que la lectura de la presión a la salida de la turbina la indica un vacuómetro, por lo tanto, es una presión negativa. Además, en ninguna tabla de vapor saturado hay cantidades negativas. La presión absoluta se obtiene al sumar la presión de vacío con la presión atmosférica, resultando en una presión igual a 4 kilopascales. Como las presiones de condensación son bajas, la influencia de la presión atmosférica es alta. Por eso, nunca olviden corregir la presión manométrica y sumen el valor de la presión atmosférica local. Ahora sí, vamos a analizar a nuestra turbina. Se dijo que ingresan 4.540 kilogramos hora de vapor.
Con los datos de temperatura y presión que tenemos aquí en pantalla, se obtiene a través de las tablas de vapor sobrecalentado de cualquier libro de termodinámica la entalpía del fluido a la entrada. Y por último, se tiene que recordar que la velocidad es de 60 metros por segundo. El eje de la turbina entrega una potencia de 1000 caballos de vapor, como ya se dijo. Y como la turbina no tiene derivaciones, a la salida se tiene el mismo gasto másico. Entonces, la entalpía de la mezcla a la salida se estima a los 4 kilopascales, usando el valor de la calidad, y entonces el valor encontrado a través de las tablas termodinámicas de vapor de cualquier libro de termodinámica es de 2090.579 kilojoules sobre kilogramo, es decir, es una entalpía específica. La velocidad de salida es de 275 metros por segundo. Por último, se sabe que hay una altura de 3 metros entre las conexiones de entrada y de la salida de nuestro dispositivo. Vamos a utilizar la ecuación de balance de energía aplicada a un volumen de control con una entrada y una salida de masa, bajo la condición de flujo estacionario. Este balance es el que aparece aquí en pantalla y para cada zona se incluye la entalpía, que es energía interna más trabajo de flujo. Este concepto lo expliqué en otro video de mi canal titulado Ecuación de la energía, por lo que si tienen dudas sobre esta ecuación, los invito a revisar ese video. Despejando la ecuación en favor de los efectos de transferencia de calor, la ecuación queda de este modo. Dado que son varios términos, los vamos a tratar de manera individual. La diferencia de entalpías es igual a menos 692.953 kilojoules. La diferencia de energía cinética es igual a 36.012.5, ojo con esto, metros cuadrados segundo al cuadrado. Esta unidad se necesita convertir a kilojoules sobre kilogramo, por lo que la vamos a dividir sobre un factor de 1000, resultando en 36.012 kilojoules sobre kilogramo. El cambio de energía potencial es igual a 29.43 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y al dividirse sobre el factor de 1000, resulta en 0.029 kilojoules sobre kilogramo. La potencia mecánica dada en caballos de vapor se convierte a kilowatts, dividiendo sobre 1.36 y da 735.294 kilowatts. Posteriormente, vamos a sustituir los valores numéricos en la ecuación y se obtiene el flujo de calor perdido, que es igual a menos 94.33 kilowatts. El signo negativo indica que el sistema pierde energía y lo hace en forma de calor. Finalmente, vamos a convertir los kilowatts a kilocalorías sobre hora, ya que eran las unidades indicadas al inicio del ejercicio, dando un resultado igual a menos 81.127 kilocalorías sobre hora. Con este resultado, vamos a analizar el panorama completo, el cual lo tenemos aquí en pantalla. La cantidad de potencia perdida se puede expresar en caballos de vapor, lo que resulta en menos 128.28 caballos de vapor. Esta cantidad equivale a 12.8% de la potencia mecánica de salida. Podemos profundizar un poco más en este resultado, y es que la potencia térmica del vapor a la entrada de la turbina debe ser mayor a 1128.28 caballos de vapor, cifra que incluye la potencia desarrollada en el eje más las pérdidas. Y decimos que debe ser mayor a esta cantidad debido a que el vapor que abandona la turbina lleva consigo potencia térmica. Por todo lo anterior, podemos concluir lo siguiente. Las pérdidas de calor en una turbina térmica se deben considerar en el suministro de vapor para no restar potencia mecánica al eje. Existe una gran influencia por parte de la presión local en la presión de condensación y, por último, una mejora en el aislamiento de la carcasa de la turbina puede reducir la necesidad de un exceso de recurso térmico a la entrada de la turbina. Esto sería todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Si te gustó este contenido, no olvides darle like
activar la campanita y suscribirte al canal. Hasta luego.